Para muchos, un simple partido, y a simple vista, así es. Pero, más allá, el baño sangriento de Melbourne esconde un gran trasfondo patriótico y revolucionario. Todo comienza en la década de 1930, con Hungría iniciando una relación económica con Italia, por la que más tarde, durante la Segunda Guerra, se vieron obligados a colaborar con el Eje, participando en las invasiones a Yugoslavia y a la URSS. Mientras combatían, a su vez mantenían acuerdos de paz con Estados Unidos y Reino Unido, por lo que Alemania, al enterarse de su traición, toma el país en 1944. Esto no dura demasiado, ya que en 1945 la URSS toma el control de Hungría. Al principio, todo fueron promesas y supuestos cambios para bien. Se creó una sociedad comunista unipartidista, en la que los obreros supuestamente vivían y trabajaban felices disfrutando de grandes beneficios proporcionados por el gobierno. Pero una cosa era lo que mostraban las publicidades de la época y otra completamente distinta era lo que ocurría en realidad. El pueblo húngaro era adoctrinado desde joven en las escuelas, donde aprendían el idioma ruso y eran educados para tener ideales comunistas. Al crecer eran explotados en granjas o fábricas, trabajando largas jornadas con una pésima calidad de vida para recibir un salario miserable, y gran parte de los recursos que producían eran tomados y utilizados por la Unión Soviética. La población era tan adoctrinada que, cuando alguien manifestaba lo que estaba ocurriendo e intentaba rebelarse, era encarcelado, enjuiciado y exiliado, o incluso ejecutado. Una sensación de descontento se fue gestando en el pueblo húngaro, y después de la muerte de Stalin y asunción de Nikita Khrushchev en 1953, tras varias revueltas en países de Europa Occidental como Alemania o Polonia, el sentimiento revolucionario no hizo más que aumentar. El 23 de octubre de 1956, una manifestación convocada por intelectuales y estudiantes solicitaron el retorno de las elecciones generales con sufragio universal y la retirada de las tropas soviéticas. Las protestas estudiantiles fueron seguidas por la huelga general de trabajadores, para luego dar paso a multitud de consejos y comités de trabajadores, vecinos y estudiantes. La ola revolucionaria logró tumbar el edificio totalitario. Las organizaciones espontáneas, creadas en fábricas y pueblos, reorganizaron la vida social y económica. La bandera húngara de ese entonces contaba con símbolos comunistas en su centro, cosa que no representaba en absoluto a la revolución. Es por esto que se decide cortar la bandera. La bandera húngara con un hoyo central se convirtió en símbolo de la revolución. El Partido Comunista claramente estaba asustado, pero no tanto como para rendirse. Y por ello el ejército se dispuso a frenar las protestas con tanques. De un montón de revolucionarios con escopetas no significaban absolutamente nada para los hiperpotentes T-485 soviéticos. Es por esto que días después de las primeras marchas, Budapest estaba devastada, con parte de sus edificios totalmente destruidos. Mientras todo esto sucedía, el equipo de waterpolo se estaba preparando para las Olimpiadas de Melbourne, después de haber obtenido el oro en 1952 tras derrotar a Yugoslavia. Y para ese momento, Hungría ya era el mejor país del mundo en waterpolo, con 3 medallas de oro y 2 de plata. El equipo estaba en medio de un entrenamiento cuando se enteraron de lo que pasaba en la ciudad. Desde donde estaban no podían escuchar los disparos y explosiones producto de las revueltas. No sabían qué sucedía o siquiera si sus familiares seguían con vida. Esto llevó a que en un momento los directivos decidieran no ir a las Olimpiadas, idea que pronto abandonaron por insistencia del equipo. Al vivir Hungría en una dictadura y al tener una economía tan pobre, para los húngaros solo era factible viajar si se era político o deportista, y por eso muchos deportistas esperaban toda una vida para ir a las Olimpiadas, por lo que la idea de no asistir era totalmente inconcebible. En cuanto lo peor había pasado, volvieron a la ciudad a despedirse de sus familias y casi de inmediato tomaron un avión a Australia. Parecía que todo iba a ir bien, pero no era así. En las noticias se escucharon que los revolucionarios en Budapest habían sido reprimidos. La revolución había terminado y la Unión Soviética seguía teniendo el control de Hungría.
Los jóvenes deportistas en ese momento se dieron cuenta de que ya no iban a regresar a Hungría. No al menos hasta que las cosas mejoraran. Lo único que podían hacer en ese momento era darlo todo en las Olimpiadas, y eso hicieron. Victoria tras victoria, se abrieron camino a las semifinales. El equipo contra el que jugarían sería la Unión Soviética. En ese momento, un sentimiento patriótico despertó en ellos. No podían hacer nada contra el régimen soviético en Hungría, pero sí podían derrotarlos en su especialidad, el waterpolo. El día del partido los sorprendió la gran concurrencia de húngaros residentes en Australia y la cantidad de australianos que los apoyaban, pues creían que lo de Hungría era una gran injusticia. Todos estaban a favor de Hungría, incluso el árbitro, que siempre que podía favorecía a los húngaros. El partido fue muy reñido al principio, ya que ambos equipos dominaban el waterpolo, aunque Hungría poco a poco fue tomando ventaja. Por sobre la superficie, lo que se podía ver era un juego totalmente normal de waterpolo, pero debajo del agua era totalmente distinto, ya que hubo codazos, patadas, golpes bajos y demás agresiones. Las tensiones fueron aumentando, hasta que se llegó a un punto culminante cuando quedaban 2 minutos de partido. Ervin Sador, jugador estrella, se disponía a marcar otro tanto cuando Valentín Prokopov se abalanzó sobre él golpeándolo en el rostro y provocando que comenzara a sangrar. De ahí viene el nombre baño sangriento dado al partido. En ese momento las personas de la audiencia bajaron de las gradas en un estado de cólera tal que el partido tuvo que ser finalizado faltando solamente 1 minuto. La intención de Prokopov al golpear a Sador era que, si no podían ganar, al menos iban a lograr que su jugador estrella no jugara la final. Y lo consiguieron. Sador no fue capaz de jugar la final, pero aún así, el equipo húngaro derrotó a Yugoslavia, consagrándose como campeones de waterpolo una vez más. El baño sangriento es un gran ejemplo de que, con un gran sentimiento libertario, todo se puede lograr. Con un simple partido las cosas no cambiaron en Hungría, pero al menos le dio esperanza al pueblo húngaro cuando más lo necesitaban.